Hola, nuevamente estoy con ustedes, esta vez para hablarles de un tema muy importante que son las fibras, la flora intestinal, los probióticos y los prebióticos. Son cuatro conceptos importantes que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a comenzar primero con las fibras. Si bien nosotros hemos estado hablándoles muchísimo del tema de las verduras, de las frutas, que son las principales fuentes de fibra, hemos hablado mayormente de su valor antioxidante, de las sustancias nutritivas que tienen, de los fitoquímicos que pueden servirles para que puedan mejorar su salud en general y el efecto desinflamatorio que ellas tienen. Pero hay un componente importantísimo en las frutas y verduras que es la fibra. Y la fibra no es un nutriente, pero sí es una sustancia importante. Es básicamente el residuo que queda de la digestión de nuestros alimentos. Y es básico, es importante que la incluyamos dentro de nuestra alimentación porque la fibra, aunque nosotros no la digerimos, nosotros no la usamos como componente básico nutricional en nuestro cuerpo, va a ser un papel fundamental en nuestro organismo, especialmente en nuestros intestinos. La fibra tiene diferentes funciones. Tiene entre ellas, como todos saben, absorben el agua y ayuda a mejorar, a aumentar el bolo fecal. Al aumentar el agua, aumenta la cantidad de heces y esto hace que se faciliten y se humedezcan las evacuaciones intestinales. Esto es algo que la mayoría de las personas saben que es importante de la fibra. Digamos que es lo más común que conocemos de la fibra, pero además de eso también es muy importante otras funciones que esta fibra tiene. La fibra no solamente, bueno, hay diferentes tipos de fibras en los alimentos. Hay fibras que se disuelven en agua, por ejemplo. Hay una fibra que se llama hidrosoluble. Estas van formando una especie de gelo mucílago y ese gelo mucílago tiene unas propiedades impresionantes. No solamente alimentan a cierto tipo de bacterias muy buenas que deben estar en nuestro intestino, sino que además tienen la propiedad de arrasar, de limpiar con las toxinas, hacen como un efecto de barrido de ciertas sustancias, de mucosidades y en especial de ciertos nutrientes. Por ejemplo, los azúcares, algunos de ellos son adheridos a esa pectina, ya, que es uno de los tipos de fibra hidrosoluble, y otras sustancias mucílagos que se forman con esa fibra hidrosoluble. Entonces, esto va a hacer que no todos los azúcares que consumamos junto con estas fibras se absorban totalmente. Y esto es muy importante, no absorber todos estos azúcares. También es importante el hecho de que cuando se consumen con otros almidones, con otras sustancias y almidones, entonces van a disminuir la velocidad de la absorción de estos almidones. No es lo mismo comerse entonces un puré con una carne a comer y acompañar el puré con unos vegetales o una ensalada, porque de esta manera vas a lograr que ese puré no se absorba de una manera tan rápida. ¿Se entiende? Entonces es una clave importantísima para que logremos que tanto los almidones que consumimos como los azúcares no pasen tan rápido del intestino a la sangre, convirtiéndose en azúcar y sobreestimulando nuestra insulina, que ya sabemos que es un factor de inflamación y de sobrepeso. Ahora, no solamente trabaja sobre los azúcares, también trabaja sobre las grasas. Algunas grasas también se adhieren a la fibra. Y entonces esto va a hacer que no absorbamos todas las grasas tampoco de la alimentación que ingerimos junto con estas fibras. También hacen su efecto de barrido o de disminución de la absorción de las mismas. En especial de las que se encuentran en las sales biliares. Las sales biliares o la famosa bilis es una sustancia que se produce en el hígado y el hígado la produce para poder disolver de una manera más fácil justamente las grasas, pero estas sales biliares contienen colesterol. El colesterol es digamos, un gran ingrediente fundamental de las sales biliares. ¿Qué pasa con esas sales biliares cuando se juntan con la fibra? Pues la fibra va a hacer un efecto de barrido también de estas sales biliares, se unen a ellas y no va a permitir que se reabsorban nuevamente, ¿sí? Cuando la fibra no está presente, pues esto
se recicla, el intestino vuelve otra vez a absorber esas sales biliares. Entonces, en última instancia, ese colesterol que puede estar en el hígado produciéndose o que puede estar excesivamente en nuestro cuerpo no se va a perder nunca porque se vive reciclando. Mientras que si utilizamos las fibras acompañando alimentos que tengan colesterol, alimentos que tengan grasas y que la bilis salga en su encuentro para disolverla, pues vamos a evitar esa reabsorción de las bilis, se van a eliminar por las heces y el hígado va a tener que utilizar de nuevo nuevas grasas para producir más cantidad de bilis. Entonces esto es un truquito importantísimo. Una de las fibras que se encargan mucho de esto son las fibras, por ejemplo, de la avena, por eso la avena es tan famosa en la reducción y el control del colesterol. Pero en general muchas fibras hacen ese efecto de barrido de las sales biliares también y por eso es importante que la alimentación esté acompañada de ellas, ¿ok? Entonces ahí tenemos una importancia muy grande de lo que es el efecto de la fibra en la regulación de la absorción de azúcares, de grasas, también en la alimentación, ¿sí? En la nutrición de cierta flora intestinal importantísima que tenemos en nuestro intestino. Y ahí vamos a pasar entonces al tema de la flora intestinal. Bueno, no sin antes decirles que además la fibra genera muchísima saciedad justamente por esa propiedad de absorber agua. No es lo mismo comerse algo con carbohidratos, sí, solamente que se absorbe que se digiere tan rápido a comerlo con fibras. Esto, con este retraso en la digestión, pues la saciedad y la sensación de apetito disminuyen, entonces nos va a ayudar a controlar la ansiedad también. Y por eso también los batidos son tan útiles para esta función, para esta prevención. Ahora sí, alimentan la flora intestinal. ¿Qué significa eso? La flora intestinal son las bacterias que tenemos en nuestro intestino, pero también tenemos una flora en todo el cuerpo. Pero en este caso, como vamos a referirnos a la salud intestinal, pues entonces hablamos de esta flora que está ahí dentro de nuestro intestino. Está en nuestro intestino delgado y hay otro tipo de flora diferente en el intestino grueso. Pero en general hablamos de toda la flora benéfica que es la encargada de producir enzimas, nutrientes también y estimula la producción de neurotransmisores. Algunas incluso producen directamente serotonina, que es un neurotransmisor importantísimo que va a actuar sobre nuestro estado anímico y viene en un 80% proveniente de nuestro intestino gracias a la acción de nuestras bacterias. Entonces imagínense lo importante que son nuestras bacterias. De 5.000 enzimas que producimos en todo nuestro cuerpo, 3.000 las producen solamente ellas. Entonces, esto es un dato muy importante para que comprendamos la dimensión de importancia que tiene el consumir, el tener disposición de estas flora intestinal sana en nuestro organismo. Entonces, unas bacterias sanas van a garantizar que también tengamos muy buena digestión, que tengamos muy buen estado anímico y que tengamos controlado todo el sistema inmunológico, que nuestro sistema inmune trabaje bien. Por eso se dice que se producen o ayudan y colaboran con el sistema inmune produciendo defensas, pero lo que hacen las bacterias buenas es prevenir que microorganismos negativos entren, puedan generar procesos infecciosos y obviamente controlan la inflamación. Entonces, esto ocurre cuando nuestra flora obviamente se encuentra en un estado óptimo. Pero ¿qué pasa cuando esta flora no está en un estado óptimo? Generalmente nosotros podemos tener muchos tipos de microorganismos de nuestro intestino. Algunos de esos microorganismos pueden ser de tipo fermentativo. Y estos, si bien la flora enzimática las tiene controladas cuando nuestro intestino está en óptimas condiciones, muchos de las personas se ha vuelto muy común que tengan muchas más sobrepoblación de este tipo de bacterias fermentativas. Todas las tenemos, pero cuando se salen de control, ahí es donde comienzan los problemas intestinales e inflamatorios en nuestro cuerpo. ¿Cómo se salen de control o cómo se aumenta esta sobrepoblación de flora fermentativa o también llamada oportunista? Esta flora se alimenta básicamente, adivinen qué, de almidones, azúcares, procesados y productos de alimentos que no son sanos para nuestra salud.
Era evidente. Es como si ellas se encargaran de la basura, de aquellas cosas que no consumimos o que consumimos que no nos hacen bien. Entonces es muy importante que podamos dejar de alimentar esta flora fermentativa y darle lugar a la enzimática. Sin embargo, eso en la alimentación común, culturalmente admitida por nosotros, es muy difícil. Entonces, por eso es que una gran mayoría de las personas tienen trastornos digestivos, tienen producción de gases, inflamaciones de todo tipo, no solamente en el intestino, sino también que se ve manifestado en todos los órganos, se ve manifestado en desequilibrios alérgicos, inmunológicos, neurológicos, que ahorita vamos a explicar por qué. Resulta que la flora fermentativa tiene un problema. O sea, ella se encarga de comerse la basura, como les decía, de alimentos nocivos, excesos de almidones y de azúcares, pero producen a partir de esa fermentación unas sustancias que son inflamatorias y algunas de ellas tóxicas también. Y este proceso de toxicidad, de mucosidad, de sustancias proinflamatorias que ellas producen, a la larga van terminando por generar una reacción en nuestras defensas, o sea, en nuestro sistema inmune tan alto que entonces las células del intestino se inflaman también y pierden la tonicidad, pierden la capacidad de regenerarse. Resulta que cada célula de nuestro intestino tiene unas vellosidades, se llaman vellosidades intestinales, que ellas se van regenerando, naciendo y se van ocupando de poder absorber los nutrientes, pero con la ayuda de las bacterias enzimáticas. Las bacterias enzimáticas son las que se encargan de que nuestras células intestinales puedan estar en un óptimo estado, ¿sí? Hacen que crezcan, se reproduzcan y funcionen con sus vellosidades excelentes. Pero ¿qué pasa cuando se disminuyen las enzimáticas y empiezan a aumentar las fermentativas? Cuando empiezan a aumentar las fermentativas, estas células intestinales van perdiendo sus vellosidades, van perdiendo su función de mantenerse en bien para mantener intacta la barrera que permite la entrada de los nutrientes a la sangre. ¿Y qué pasa? Se empiezan a abrir. Y cuando se empiezan a abrir ocurre algo que se llama la permeabilidad intestinal. Es decir, es como si se llenara de poritos la tela formada por estos miles y miles de células intestinales, como si fuera una especie de colador, en donde a través del cual empiezan a ingresar no solamente toxinas y no solamente bacterias negativas que puedan generar infección sistémica en el organismo y que, bueno, el sistema inmune va a reaccionar a eso protegiéndonos, sino que también van a entrar sustancias que las mismas bacterias malas o fermentativas producen y que van a alterar todo el sistema inmune y en muy gran medida nuestro sistema nervioso central. ¿Se acuerdan cuando les dije que las bacterias enzimáticas o las buenas producen neurotransmisores positivos, como la serotonina? Bueno, pues resulta que las fermentativas también producen sus sustancias, alcoholes, ciertas sustancias opiáceas. ¿Qué significa opiáceo? Que son parecidas a una droga, a sustancias químicas que generan un efecto negativo en nuestro sistema nervioso central. Ahí es donde proviene muchas veces la adicción a ciertos tipos de alimentos, porque generan también sustancias que hacen que el sistema nervioso se excite y les genere bastante placer, como hay otros que generan un adormecimiento, un estado de irritabilidad, de sueño. Bueno, pueden haber diferentes reacciones dependiendo del tipo de sustancia negativa que produzcan estas bacterias fermentativas. Y con esta permeabilidad intestinal, por donde atraviesan todas estas sustancias al torrente sanguíneo, entonces empiezan a ingresar trozos de proteína, estos tipos de químicos producidos por estas bacterias, una gran cantidad de sustancias que van a empezar a generar estos efectos en nuestra conducta incluso, o simplemente este ataque inmunológico como lo expliqué hace un momento. Entonces se piensan a ver afectadas las articulaciones, las mucosidades, la tiroides, por ejemplo, y otros órganos del organismo. Entonces es importantísimo por eso que la calidad de nuestra flora sea la ideal, que sea más enzimática que fermentativa, porque si no vamos a generar
todo un desorden, un caos en la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Ahora, ya hemos hablado entonces de la fibra y de la flora intestinal. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en tercer lugar? Pues de la manera en que vamos a equilibrar esa flora intestinal para que deje de ser menos fermentativa y más enzimática. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo podemos hacer si nosotros obviamente empezamos a alimentarnos mejor. Ya hemos dicho que la comidita principal de la flora oportunista fermentativa son los carbohidratos, los azúcares, ¿sí? Mientras que la flora intestinal enzimática necesita más que todo de fibras buenas. Entonces, por lógica, tenemos que aumentar el consumo de frutas y verduras y reducir los carbohidratos y los azúcares para que nuestra enzima, nuestras enzimas provenientes de flora buena pues puedan mejorar. Ahora, el asunto es, ¿cómo podemos hacer para que entonces todo vuelva a retornar al equilibrio? Porque las fermentativas ya están multiplicadas en nuestro intestino. Entonces, paso número 1, hacer limpieza intestinal. Por eso, en los protocolos y en las recomendaciones que hago al principio del abordaje de conexión vital, para mí es fundamental que hagan esta limpieza intestinal. Y también renal y también hepática, pero por lo menos esta intestinal es básica para que podamos empezar a tener una mejor función digestiva y disminuyamos esencialmente esa inflamación que tiene el organismo. Bueno, casi todos los cuerpos tienen inflamación porque se están alimentando mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esta limpieza intestinal que incluye batidos laxantes suaves, en algunas ayudas para relajar el intestino, pero en especial algo que se llaman los desparasitarios naturales. Y como hemos visto en el desafío y como han visto otras personas en mis abordajes, yo recomiendo diferentes tipos de desparasitarios, algunos a base de plantas, otros a base de tintura de ajo, y los que quieren hacer otra cosa diferente también pueden optar por el propóleo, por el clavo de olor, por la plata coloidal, en fin, hay varias formas de ir ayudando a regular nuestra flora intestinal, disminuyendo primero la carga de flora fermentativa. Y esta flora fermentativa, bueno, a veces también está acompañada de helmintos o parásitos grandes, entonces si se pueden hacer una limpieza colónica, ayudaría mucho también a reducir estos parásitos. No se imagina la cantidad de personas que ignoran que tienen parásitos, así que sería bueno que tuvieran esta terapia colónica en cuenta. Pero por lo menos hacerse en un proceso de desparasitación natural sería lo ideal para comenzar. Y ese sería el primer paso, porque cuando uno quiere sembrar algo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sacar los yuyos, las malas hierbas, arar la tierra antes de poner la semilla, ¿verdad? Entonces, de esa manera, igual en nuestro intestino tenemos que desparasitarnos primero para luego sembrar los probióticos o bacterias buenas. Entonces, hacemos la limpieza y después de hacer la limpieza intestinal, entonces procedemos a sembrar. ¿Y cómo sembramos? Con los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Bacterias buenas, simplemente las que están en los alimentos, porque en los alimentos también hay bacterias. Sin embargo, obviamente vamos a consumir las que nos favorecen a nosotros a nivel intestinal. ¿Dónde se encuentran? En los fermentados principalmente. Muchos hemos escuchado hablar de los probióticos, de que se encuentran en el yogur, por ejemplo, ¿sí? Y se han vuelto un alimento famoso y ponen en las propagandas, bueno, tienen probióticos y todo el mundo los consume por esta razón. Pero los probióticos, ojo, no se encuentran solo en los lácteos. De hecho, cuando una persona está inflamada en su intestino, no le conviene mucho, como ya hemos explicado en otras ocasiones, consumir exceso de lácteos. Por más probióticos que tengan, tienen también caseína, que es un alimento también de las bacterias fermentativas. Ellas se alimentan de caseína, entonces también pueden generar un efecto inflamatorio. Así que antes de consumir probióticos a base de lácteos, mi sugerencia es que busquemos lácteos vegetales para hacer esas fermentaciones o buscar otros tipos de fermentados, que los hay. Los más comunes son los vegetales, los que conocemos así cercano, como los prickles, como por ejemplo el chucrut. El chucrut es un excelente alimento tradicional fermentado que consiste en el repollo que se deja de manera artesanal fermentar entre 3 a 4 semanas.
Hay muchas personas en esta zona que conocen la receta y si no, los invito a que busquen en internet cómo elaborar chucrut en casa para que tengan este alimento como una fuente de probióticos o de bacterias sanas. Un segundo alimento muy común es el kefir, así que tenemos que también investigar qué es el kefir porque ahora, bueno, también está volviéndose muy de moda con esto de mejorar las defensas. Y el kefir encontramos también en nuestra zona gente que lo prepara y si no también te invito a que investigues cómo se prepara, conseguir los nódulos y dejar fermentar estos nódulos entre 24 a 48 horas en algún tipo de azúcar, bueno, preferiblemente mascabo con algo de fruta y van a encontrar ahí una bebida que es deliciosa si la sabemos elaborar y es un excelente reemplazo para cualquier bebida. Así que también con eso nos podemos ayudar a aumentar nuestras bacterias sanas. Bueno, está también la kombucha, el temte, que es un fermentado de soja y en fin, podemos encontrar otras variedades que ya no son tan comúnmente conocidas, pero que igual van a ser muy útiles. Y ahora, ¿cómo mantenemos estos probióticos sanos en nuestro intestino? No solamente con el consumo frecuente de estos probióticos, sino que también va a ser importantísimo que los mantengamos vivos. Y ya habíamos dicho una clave, evitar el exceso de carbohidratos y azúcares, porque obviamente si consumimos cosas que no nos hacen bien, las bacterias se transforman de ser estos enanitos, digamos, sanos que van a trabajar por nosotros, se convierten en monstruitos o en hulks que se quieren devorar toda esa porquería porque nosotros es lo que le damos de alimento. Según lo que comas, va a ser el tipo de bacterias que alimentes. Así que es muy importante por eso que sea más bien una alimentación obviamente muy sana para que se alimenten las bacterias sanas. Ahora, mantenerlas ahí requiere una alimentación de prebióticos. ¿Qué son prebióticos? Entonces es diferente, los probióticos son los microorganismos. Prebióticos, que también los hemos escuchado hablar, son lo que promueve la alimentación de los probióticos, o sea, lo que está antes, lo que va a permitir alimentarlos y que crezcan sanamente y se reproduzcan en nuestro intestino. Estos prebióticos entonces son, como dijimos, volvemos al principio de lo que acabamos de decir sobre la fibras mayormente que promueven el crecimiento de estos probióticos. Y estas fibras las vamos a encontrar mucho en raíces sobre todo, ¿sí? Hay una de estas que se llama la inulina, por ejemplo, es muy buena para fomentar el crecimiento de bacterias buenas, pero esas se encuentran en ciertas raíces, por ejemplo, la chicoria, bueno, algunos vegetales tienen este tipo de fibra, pero más que todo raíces. Ahora, hojas verdes también tienen una fibra que pueden ayudar a las bacterias sanas. La zanahoria, el rabanito, la remolacha y muchos de bulbos que son azufrados o aromatizados como el ajo, la cebolla, los espárragos no son un bulbo, pero también los puerros, los que son azufrados van a tener un tipo de fibra favorable para estas bacterias. Bien, obviamente también tenemos que contar con la presencia de los ácidos que se encuentran y las fibras y las pectinas que se encuentran en frutas y verduras, como ya lo mencionamos antes. Entonces, aunque estos sean alimentos, digamos, muy específicos para mejorar la flora intestinal, estos prebióticos, ¿sí? En realidad se convierten mucho en prebióticos todo tipo de alimento sano que contengan ciertas fibras que puedan digerir estas bacterias, ¿sí? O simplemente nos guiamos con los alimentos donde ellos se puedan cultivar, si se cultivan en ciertos lácteos, ojalá orgánicos o en leches vegetales como la leche de coco también puede ayudar este mismo producto a alimentar a nuestras propias bacterias, el repollo y todas las hojas, como también las crucíferas, como son, además del repollo que ya es una crucífera, el brócoli y la coliflor, también van a tener de ese mismo tipo de fibras que van a servir para la fermentación, para la digestión, la alimentación de esta flora. No utilizo, aunque ellas obviamente también tienen que fermentar fibra para alimentarse, no me gusta utilizar la palabra fermentación porque es una función más
de las malas bacterias que no queremos alimentar de aquí en adelante, ¿verdad? Así que bueno, ha sido la explicación de los conceptos de flora, fibra, eh, probióticos y prebióticos. Ojalá les haya quedado muy claro estos 4 conceptos, porque de aquí en adelante espero que todos puedan empezar a cuidar la salud de su intestino, que es fundamental. Algunos expertos dicen que un intestino sano genera una excelente salud y que la salud comienza por el intestino. Así que en realidad espero que esta información les haya sido muy útil para comenzar con ese trabajo de mejorar nuestra salud intestinal. Nos vemos en otro video y espero que estén muy, pero muy bien.